Muy buenos días. Bendiciones para todos. ¿Cómo está mi gente? Bueno, de vuelta nuevamente grabando lecciones nuevas. Hoy vamos a cubrir la lección número 15 que lleva por título Israel cruza el Mar Rojo. Tremendo. Se han hecho películas, se han escrito libros, se ha hecho bullying, se han mofado de esto, que cómo se va a abrir un mar. Bueno, Dios puede abrir un mar y mucho más, porque Él creó los mares. Así que estamos frente a un Dios todopoderoso. Lunes 27 de marzo. Un abrazo para todos y para todos los que nos están saludando de distintos lugares, de distintos países. No queremos distraer mucho tiempo en los saludos, pero muchísimas gracias. Gracias porque también ustedes nos han honrado conectándose por ya 2 o 3 años, y esa es una forma de también declarar que este es un recurso de Dios para los líderes, para crecer en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Así que todo conjuga, todo se suma para que estas transmisiones sean realmente enriquecedoras. Les mando un abrazo a todos. Al final vamos a hablar un poquito de este tremendo evento que vamos a tener en Santiago de Chile el día 30, 31 de mayo y 1 de junio, la primera escuela internacional del Nuevo Pacto. Amén. Gracias, Pastor Alvarito Jr., por trabajar detrás de la cámara. Bendigo a tu familia, a tus hijos. Y bueno, vamos a leer el pasaje que nos relata uno de los más grandes milagros, portentos que registra el Antiguo Testamento: el cruce del Mar Rojo. Esto es lo que dice Éxodo 14, verso 21 al 31. Repito, Éxodo 14, verso 21 al 31. Extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo, etc. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Me gusta esta declaración, no de los israelitas, sino de los adversarios. Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios,
E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Amén. Amados, cuando Israel estaba en Egipto por 430 años, tenían dos graves problemas. Primero, estaban bajo el juicio de Dios, porque ellos adoraban ídolos. Ellos tenían la cultura egipcia. 4 siglos y medio es mucho tiempo. La cultura del lugar los permeó. Ellos adoraban los ídolos que adoraban los egipcios. Abandonaron la circuncisión, abandonaron todo. Fueron alienados prácticamente por la cultura faraónica. Fueron arrancados de sus raíces hebreas por 430 años. Entonces Dios los trataba a ellos igual que a los egipcios, porque estaban también en esta idolatría de adorar ídolos. Pero además, Israel estaba bajo la crueldad de Faraón, bajo el juicio de Dios y bajo la crueldad de Faraón. Entonces, mediante la Pascua, que ya hemos hablado bastante de la Pascua, pero no suficiente. Así que mediante la Pascua, los hijos de Israel fueron salvos del juicio de Dios, porque ahora la sangre del Cordero los cubría. Esto marca una enorme frontera, una enorme diferencia entre los egipcios y los hebreos. De hecho, aquella noche de la Pascua, cuando pasó el ángel de la muerte por Egipto, todos los primogénitos de los egipcios, incluyendo los animales, estaban muertos. En cada casa egipcia había un funeral. No así en las casas de los hebreos, que estaban cubiertos con la sangre del Cordero. Así que ahora ya el juicio no es indiscriminado. El juicio es discriminatorio. Dios destruyó a los egipcios, los primogénitos, pero no a las familias hebreas. Ahora, hasta ese momento ellos adoraban ídolos. El profeta Ezequiel, en el capítulo 20, del verso 7 al 8, dice: luego yo les dije, eliminen todos los ídolos a los que ahí se les rinde homenaje. No se contaminen tampoco con los ídolos de los egipcios, pues yo soy el Señor, Dios de ustedes. Pero ellos se pusieron tercos contra mí y no quisieron seguir mis órdenes, no se deshicieron de sus ídolos, ni abandonaron los dioses de Egipto. Entonces pensé, yo descargaré mi cólera contra ellos mientras aún estén en Egipto. Está claro lo que nos describe Ezequiel, lo que acabo de decirles. Mientras ellos estaban en Egipto, estaban siendo tratados por Dios de la misma manera que Dios trataba a los egipcios. Estaban bajo el juicio de Dios. Por consiguiente, los hijos de Israel necesitaban ser redimidos por la sangre del Cordero, igual que nosotros. Estaban bajo el juicio de Dios, bajo la tiranía de Faraón. Entonces, si los hijos de Israel solo hubieran tenido el éxodo sin el cruce del Mar Rojo, porque de eso vamos a hablar en esta clase, su salvación no habría sido segura. Podrían haber regresado a Egipto, a la idolatría. Pero Dios abrió el Mar Rojo. Dice Éxodo 13:17, luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Eso también lo expliqué en clases anteriores, que estaba cerca, porque Dios dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Cuando Dios te saca del mundo, Él cuenta con que tú no regresarás allí y Dios no te permitirá volver al lugar donde Él te sacó, porque tú le costaste la sangre. Números 14:4, y decían unos a otros, designemos capitanes y volvamos a Egipto. O sea, Dios no estaba tan equivocado
cuando decía, cuando vean la guerra, cuando vean que la cosa se pone color de hormiga, ellos van a querer volver a Egipto. Entonces, ¿qué hace Dios? Los cruza el Mar Rojo. Amados, el Mar Rojo es un tipo del bautismo. Vamos a hablar un poco de este punto del no retorno. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, él dice, no quiero, hermanos, que ustedes ignoren que nuestros padres, y está hablando de esto precisamente, nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el pan espiritual y todos bebieron de la bebida espiritual de la roca que les seguía, y la roca era Cristo. Pero detengámonos un momento acá. Todos en Moisés, tipo de Cristo, fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, el cruce del Mar Rojo es un tipo del bautismo. El Señor convirtió el Mar Rojo en un gigantesco bautisterio, donde todos fueron bautizados. Otra figura del bautismo también es el arca de Noé. Cuando Noé fue ordenado por Dios, dice el libro de Hebreos que Noé fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían. Significa que Noé vio los horrores del diluvio 120 años antes que sucediera, y con paciencia preparó el arca. Los 8 que se salvaron en el arca fueron salvos de la ira de Dios, Por eso el arca estaba calafateada con brea. La brea es un tipo de la sangre de Cristo, calafateada por fuera y por dentro. Cuando Dios miraba esa pequeña embarcación flotando en este enorme cataclismo universal, Dios derramó su ira sobre el mundo, pero no sobre este pequeño barquito, donde iba Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, en total 8. Y cuando Noé dentro del arca escuchaba los ruidos aterrorizadores, por decir una palabra, me imagino que eran truenos, ruidos terribles y los rayos cayendo, me imagino, él no tenía miedo porque miraba las paredes internas del arca y estaban calafateadas con brea, y Noé tenía paz, tranquilidad. Y cuando Dios miraba, también tenía paz con el hombre y tranquilidad. Entonces, había paz, como dice Pablo en el libro de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un regalo de Dios. Pero Noé fue salvo del juicio de Dios, primero, igual como los hijos de Israel en Egipto. Primero fueron salvos del juicio de Dios, y segundo, Noé fue salvo de la generación maligna y perversa, porque dice que todos los designios del hombre eran de continuo solamente al mal, y se corrompió la tierra de tal modo que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Esto del arrepentimiento de Dios es un tema para un seminario, pero no lo vamos a tocar ahora. El hecho es de que la salvación de Noé fue doble, del juicio de Dios y del mundo corrompido. Cuando Noé bajó del arca, después de 1 año, y pisó suelo firme, pienso que Noé, al ofrecer este sacrificio a Dios, dijo, por fin Dios y yo solos. La tierra era un gigantesco cementerio, todo la generación pecadora había desaparecido. En las aguas del bautismo sucede lo mismo con nosotros. Nosotros somos salvos del juicio de Dios y también somos muertos para el mundo, porque Pablo dice que fuimos sepultados juntamente con Él por el bautismo. ¿Para qué? Para que ya andemos en vida nueva. Fuimos resucitados juntamente con Él. Estoy buscando acá algunas cositas importantes.
En Éxodo capítulo 12, verso 13, dice, la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verlas pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no lo tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Aquí Israel está siendo salvo del juicio de Dios, y primero del juicio de Dios y luego de Egipto, cuando salieron de Egipto. Romanos capítulo 6, verso 3. Pablo declara algo impresionante, como lo oyes. Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Esto disipa todas las discusiones que han tenido las iglesias a través de la historia con respecto al bautismo. Recuerdo que mi papá, el pastor Pablo Márquez, se retiró de una iglesia en aquellos años, una iglesia pentecostal, por problemas de bautismo. Porque cuando fue el avivamiento de 1909 en Valparaíso, en Chile, siendo pastor de la iglesia metodista, un americano llamado Willie C. Hoover, los hombres le dijeron a él, ¿por qué no nos enseña el libro de los Hechos? Empezaron a estudiar el libro de los Hechos y vieron que ahí habían señales, prodigios y milagros, y dijeron, ¿por qué esas cosas no pueden pasar hoy? Esa fue la génesis del avivamiento de 1909 en Valparaíso, Chile, que afectó gran parte del cono sur de América. En 1909. Entonces comenzó un mover de Dios tremendo, pero el obispo Willie C. Hoover mantuvo la doctrina metodista de bautizar a los niños por aspersión. ¿Ves? Como ¿cómo sería cuando lo bautiza la iglesia católica? Que saca agua bendita de la pileta y le tira en la frente al bebé. Y ese es el bautismo. Y algunos hermanos entendieron que el bautismo, la forma correcta del bautismo, era, como la palabra misma lo dice etimológicamente, sumergir, baptizo, sumergir, como bautizaban los apóstoles en el Jordán, como el Señor mandó bautizar. Pero en realidad, lo que hemos entendido es que nosotros no somos bautizados en agua, sino somos bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo. Quiero que entienda que hubo un mar rojo histórico que se abrió ante el poder infinito de Dios. Dios abrió un océano para el pueblo de Israel. Y luego el mar rojo se cerró y ahogó al jinete y al caballo, como dice una canción por ahí. Y bueno, los acreedores, los verdugos de Israel por 430 años fueron sepultados en las aguas del Mar Rojo y nunca más Israel los vio. Me gusta suponer que Moisés les dijo, mírenlos por última vez, mírenlos, disfruten, porque estos egipcios nunca más ustedes los verán. ¡Wow! Los acreedores. Y de paso, debo decir que Israel fue libre de toda deuda en un solo día. Dios es un Dios que cancela deudas porque destruyó al acreedor, al usurero que los explotó por 430 años. Dios lo hizo ayer, Dios lo hará hoy nuevamente. Ahora, Israel cruzó el Mar Rojo y Pablo dice en 1 Corintios 10 que Moisés es un tipo de Cristo, que todos fuimos bautizados, que todos ellos fueron bautizados en Moisés, bajo la nube, todos en Moisés fueron bautizados, la nube y en el mar.
la nube y el mar como un elemento físico, pero Pablo asegura de que ellos fueron bautizados en Moisés. Todos en Moisés fueron bautizados. Y nosotros, dice Pablo, somos bautizados en Cristo. El agua es solo un trámite, un testimonio visible de algo que sucede en el mundo invisible, donde somos unidos a Cristo, donde declaramos, como Pablo, que por la cruz de Cristo el mundo me es crucificado a mí y yo soy crucificado al mundo. No existimos el uno para el otro. Aunque seguimos en el mundo, Jesús dice, ellos están en el mundo, pero ya no son del mundo. No somos de aquí, pero estamos aquí porque somos la solución aquí. Somos la luz del mundo. En Juan capítulo 12, verso 31, esto es lo que Jesús dice: escuchad, pueblo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Significa que todo sistema humano, aunque parezca que los malos van ganando, aunque parezca que el mundo le va ganando a la iglesia por goleada, ante Dios es todo al revés, amados. El mundo ya fue juzgado y el príncipe de este mundo ya fue echado fuera, desautorizado completamente. Por lo tanto, nosotros somos salvos de dos cosas. Somos salvos del juicio de Dios y somos salvos del sistema del mundo. Gálatas capítulo 6, verso 14, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz, alabado sea el Señor, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, escuchen, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hebreos capítulo 2, verso 14, Pablo dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cuántas personas se salvaron en el diluvio? 8 personas. El 8 es el número de la resurrección. Usted dirá, ¿por qué el 8? Porque el 8 es el primer día de la semana nueva, el octavo día. ¿Ves? Una semana tiene 7 días, pero el 8 es el primer día de la semana nueva, donde todo vuelve a resucitar. La resurrección, nosotros realmente hemos resucitado juntamente con Cristo. Pablo esto lo asegura, hermanos, lo asegura en Efesios capítulo 2, verso 6. Dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos resucitó y me llama la atención porque el tiempo verbal es pretérito, una obra ya realizada. Nos resucitó, ya fuimos resucitados. Colosenses 2:12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Amados, en Egipto no tenían maná, en Egipto no tenían la nube de gloria ni la llama de fuego. En Egipto todo era esclavitud, pero ahora caminan de otra forma. Debido a que tú y yo estamos en Cristo, las experiencias de Cristo han llegado a ser nuestras propias experiencias. Todo lo que le sucedió a Cristo se nos atribuye a nosotros. Alabado sea el Señor.
las experiencias de Cristo han llegado a ser nuestras. Esto es aplicado, llevado a cabo y ejecutado por el Espíritu Santo en nosotros. Romanos capítulo 6, verso 4 dice: al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente nueva y diferente. Esto mismo pasó con Jesús, cuando Dios, el Padre, lo resucitó con gran poder. Entonces, amados, el bautismo o en el bautismo somos colocados en la muerte de Cristo, sepultados juntamente con Él, y de esta manera somos resucitados juntamente con Cristo. Quiero recordarles que en el viejo pacto se hacía mucho énfasis en la muerte de los patriarcas. Cuando tú lees la historia de Abraham y Sara, te das cuenta que Abraham honró mucho más la muerte de Sara que la vida de Sara. Abraham no fue un buen marido. Qué pena, ¿no? Si quieres tomarlo como modelo, él se la entregó prácticamente a un rey, al rey egipcio. Prácticamente. O sea, no fue un buen marido. Pero cuando Sara muere, Abraham le hace un funeral de estado, como que Sara era la presidenta, la primera ministra de la nación más poderosa del planeta. Invirtió una fortuna en comprar la cueva de Macpela. Hizo venir a todos los príncipes cercanos. Hubo una formación. Hubieron salvas, disparos de salvas. Estoy especulando. Pero todos los recursos y todos los elementos que se usaban en ese tiempo para honrar a alguien grande en su muerte fueron usados para el funeral de Sara. Y luego Abraham fue sepultado juntamente con Sara. Dice que fue reunido a Sara en la cueva de Macpela, que significa doble. Todos los que fueron sepultados en la cueva de Macpela, la cueva que le compró Abraham a los hititas, fueron sepultados en pareja, ¿no? Fue sepultado ahí también Isaac, su mujer, Jacob, su mujer, todos en pareja, porque ellos creían en la reunión, en la muerte, en la comunión en la muerte. Y fue reunido a sus padres. Usted va a encontrar eso por todo el Antiguo Testamento. Y murió y fue reunido a sus padres. La reunión en la muerte. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros morimos, no somos reunidos con Abraham, ni Isaac, ni Jacob, sino como morimos juntamente con Él. Alabado sea el Señor. Morimos juntamente con Él. Somos reunidos en Cristo, en la muerte. Por eso Pablo dice, si morimos, para Él morimos. ¿Qué significa? Morimos hacia Él, en dirección a Él. Si yo te digo, voy para tu casa, lo que estoy diciendo es, voy en dirección a tu casa. Y cuando Pablo dice, si morimos, para Él morimos, o hacia Él, esto le da un aspecto completamente glorioso a la muerte. Morimos hacia Él. Bueno, no iba a hablar de eso, pero en el libro de Hebreos, capítulo 11, la galería de la fe, en el verso 29, dice Pablo, por la fe pasaron el Mar Rojo. Aquí está el elemento de la fe. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Israel cruzó el mar y quiero declarar de cómo Dios activó la fe de Moisés en Éxodo 14, versos 15 y 16. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar,
y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Acción de fe. ¿Te das cuenta? Romanos capítulo 10, verso 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Éxodo 14, verso 21 y 22, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió al mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ahora, si Dios abrió un mar, dice, si Dios, esto es lo que dice Pablo, el que no escatimó, atento, aquí va un rema de Dios para ti en esta mañana, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo? Pablo pregunta, dice, una pregunta retórica, porque la respuesta es obvia. Si Él nos entregó a su Hijo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si Él nos entregó, si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Amados, todo esto y todo esto lo accesamos por fe. Usted dirá, qué cosa tremenda, yo daría todo lo que tengo para haber estado allí, cruzando el Mar Rojo y ver, pero hoy día el verdadero Mar Rojo no es el Mar Rojo allá en Medio Oriente. El verdadero Mar Rojo es el entender lo que implica ser bautizado en Cristo Jesús. Ese es el verdadero Mar Rojo, sumergido en las aguas del bautismo. Pablo dice que todos hemos sido bautizados en Cristo por un mismo espíritu. Fuimos bautizados en Cristo por un mismo espíritu. Fuimos todos bautizados en Cristo Jesús. El bautismo es un testimonio público, pero es mucho más que eso. Es una experiencia en donde nosotros entendemos en el Espíritu que ya fuimos librados del juicio de Dios y de la malignidad del sistema del mundo. Alabado sea el Señor. El miércoles vamos a continuar avanzando más en este punto. Vamos a ver unas cosas gloriosas cuando cruzan el Mar Rojo y el cántico de Moisés. Lo vamos a disfrutar. Amados, se nos viene entonces la escuela de Nuevo Pacto Internacional 30, 31 de mayo, 1 de junio. Y ya las tarjetas creo que están habilitadas. Ya la gente puede empezar a pagar en tarjeta y tú ya arreglas con el banco. Es que es poco, ¿no? Son $100. Pero tú puedes pagarlo en 3 cuotas y ya es asunto tuyo. Así que está todo listo. Los oradores están esperando. Me llaman, me dicen, estamos contando los días porque tenemos una expectativa enorme de estar allá. ¿Cómo podemos inscribirnos? La página, anoten, recursosnuevopacto.com. recursosnuevopacto.com. De todo modo, usted va a ver el afiche ahí con los oradores y haga su reserva. Todavía hay cupos, pero no sé hasta cuándo. Así que inscríbase, hágalo con tiempo. Hay una enorme expectativa. Viene gente de Europa, de los países de Latinoamérica, viene gente de Chile, de muchas ciudades. Va a ser un encuentro glorioso. Yo estoy muy expectante sobre eso. Amado, les mando un abrazo. Nos vemos el miércoles. Bendiciones.